En el infinito oscuro del espacio, un misterio se esconde en las sombras de los planetas rocosos. ¿Cómo son diferentes de sus gigantes gaseosos hermanos? ¿Por qué podrían ser las joyas más preciadas en nuestra búsqueda por vida extraterrestre? Imagínese una nube de gas y polvo, colapsándose bajo su propia gravedad hasta alcanzar un equilibrio delicado. Ahora, transforme esa imaginación en roca. Este es el proceso por el cual se forman los planetas rocosos. Pero, ¿por qué existe esta diferencia entre ellos y los gaseosos? A medida que la estrella madre crece, sus planetas tienen que elegir: adquirir una masa considerable y solidificarse como un planeta rocoso o dispersarse en gas y polvo. Es en este momento decisivo cuando los planetas rocosos surgen del abismo del espacio, marcados por su firme presencia. Una vez formados, sus características únicas se hacen evidentes. La densidad de un planeta rocoso es mucho mayor que la de un gaseoso. Esto significa que estos planetas tienen una atmósfera más leve y menos profunda. Los planetas rocosos presentan superficies sólidas y formas definidas, mientras que los gaseosos se encuentran en estado de niebla sin forma. Estos aspectos distintivos no solo nos brindan una visión más precisa del universo, sino también ofrecen claves importantes para la búsqueda de vida extraterrestre. Los planetas rocosos son los objetivos ideales en nuestra búsqueda por evidencias de vida. Sus atmósferas menos densas permiten que las ondas electromagnéticas se propaguen más fácilmente, aumentando la probabilidad de descubrimiento de señales de radio o luz. Además, los planetas rocosos son propicios para el crecimiento de una flora y fauna mucho más compleja que en un planeta gaseoso. También es importante tener en cuenta que la presencia de agua líquida es un factor fundamental en la búsqueda de vida. Mientras los planetas gaseosos no pueden soportar agua líquida en su superficie, la mayoría de los planetas rocosos tienen condiciones favorables para su existencia. La detección de agua líquida en un planeta rocoso puede ser el primer paso hacia la verificación de la presencia de vida. Ahora que hemos descubierto algunas de las características únicas e importantes de los planetas rocosos, esperemos que nos lleve a una mejor comprensión del universo y la búsqueda por vida extraterrestre. Nos encontramos al borde de una nueva era en nuestra exploración del cosmos, donde los planetas rocosos son las joyas preciadas que nos guiarán en este camino. Pero no lo olviden, la búsqueda por vida es un viaje prolongado y complejo. La detección de una sola señal puede ser el primer paso hacia la respuesta a una de las preguntas más profundas que hemos tenido como humanos. ¿Somos solitarios en el espacio? A medida que nos desplazamos por el cosmos, recordemos siempre que la curiosidad es nuestra guía. La búsqueda por respuestas a las preguntas más ardientes del hombre es lo que nos lleva a abrazar el misterio y explorar lo incierto. Y así, amigos, nos hemos unido en esta odisea celeste, en busca de vida y comprensión en los planetas rocosos más lejanos del espacio. A la exploración. En nuestro viaje por la galaxia enfocamos ahora en los planetas rocosos, aquellos mundos sólidos y sólidos que ofrecen condiciones potencialmente habitables y nos brindan una clave crucial para buscar vida fuera de la Tierra. Los planetas hermanos de nuestra propia planeta, grandes y pequeños, calientes y fríos, con órbitas alrededor de estrellas similares a nuestro Sol. Su existencia nos da esperanza, pues son posibles lugares donde podamos encontrar vida extraterrestre. Pero, ¿por qué son tan importantes los planetas rocosos? La diferencia principal entre ellos y los gigantes gaseosos radica en su composición. Mientras que los gases gigantes están compuestos principalmente por hidrógeno y helio, los planetas rocosos son mucho más similares a la Tierra. La vida como la conocemos requiere de elementos químicos específicos para su existencia: carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, entre otros. Los planetas rocosos contienen estos elementos en grandes cantidades, mientras que los gases gigantes carecen de ellos. Es como si en un gran banquete, los planetas rocosos fueran las mesas llenas de comida para nuestra especie, mientras que los gases gigantes serían solo un buffet de helados. Parece una diferencia trivial,
Pero en el universo de la búsqueda de vida, esto es lo que realmente nos hace sonreír. Además, los planetas rocosos tienen una atmósfera densa y una superficie sólida, lo que significa que podrían soportar un clima más similar al nuestro. Esto se traduce en la posibilidad de que existan océanos, ríos, montañas y valles, lugares ideales para el desarrollo de una variedad de formas de vida. Sin embargo, encontrar un planeta rocoso no es simplemente ir por lo que se parece a la Tierra. Como los astrónomos siguen explorando nuevos mundos en nuestro sistema solar y allá más lejos, han desarrollado métodos para identificarlos a través de señales específicas. Por ejemplo, el tamaño del planeta puede ser una clave importante. Si un objeto está demasiado grande o pequeño para su estrella, podría indicar que es un planeta rocoso. También se puede buscar la presencia de anillos de asteroides alrededor del planeta, lo que también podría ser una señal de que es sólido. Sin embargo, el método más efectivo para identificar los planetas rocosos es mediante la observación de la luz que emite su estrella. Si el planeta pasa por delante de su estrella desde nuestra perspectiva, se puede analizar el cambio en la luz emitida para determinar su tamaño, composición y posibles atmósferas. En resumen, los planetas rocosos nos brindan una fuente importante de esperanza en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Aunque no existan aún pruebas definitivas de vida extraterrestre, estos mundos ofrecen condiciones potencialmente habitables y son posibles lugares donde podamos encontrar vida. Para los astrónomos y científicos que buscan una respuesta a la pregunta central de si somos solos en el universo, los planetas rocosos son como una guía luminosa que nos lleva a la frontera de nuestra comprensión. Estos mundos están llamando a nuestro corazón y a nuestras mentes, y es nuestro deber responderles. En los inicios de nuestra comprensión del universo, nosotros hombres de la Tierra pensamos que eras única en tu forma, y tus planetas hermanos eran simplemente versiones distintas de nosotros mismos. Simplemente versiones distintas de nosotros mismos. Pero con el tiempo, gracias a los avances tecnológicos y a la observación persistente de la naturaleza, ha empezado a emerger una nueva comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Los planetas rocosos son un misterio que nos han atraído desde hace miles de años. A diferencia de los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, estos cuerpos celestes tienen una densidad similar a la nuestra, y su composición es más parecida a la roca que a la atmósfera. Esto significa que los planetas rocosos son mucho más probables como candidatos para albergar vida. Una de las razones por las que esto es importante tiene que ver con el proceso de formación de los planetas. Cuando una estrella se forma, ella expulsa una cantidad sustancial de polvo y gas hacia el espacio. Si ese material se acumula suficientemente cerca de la estrella, se puede solidificar y crear un planeta rocoso. Pero si el material se dispersa o se queda a distancia, puede condensarse y formar un planeta gaseoso. Es como si fuéramos artesanos en una fábrica de juguetes y nos enfocáramos en hacer muñecas con extremidades flexibles, mientras nuestros compañeros se centran en crear globitos inflados con aire. Ambos productos son interesantes en su forma, pero solo uno tiene la posibilidad de tener cara, manos y pies. De manera similar, los planetas rocosos y gaseosos son ambos fascinantes, pero solo unos pocos tienen el potencial para albergar vida como la nuestra. Por supuesto, no es suficiente simplemente tener una atmósfera y rocas similares a las nuestras para que un planeta pueda albergar vida. También es importante considerar otros factores como el tamaño del planeta, la presencia de agua líquida y la orientación de su eje. Pero si nos centramos en los planetas rocosos como un punto clave para nuestra búsqueda de vida, entonces podemos comenzar a identificarlos entre las estrellas de nuestro sistema solar y más allá. Para identificar un planeta rocoso, los astrónomos utilizan diferentes técnicas de observación y análisis de datos. Por ejemplo, pueden observar la curva de luz de una estrella y buscar cambios en su brillo que puedan indicar la presencia de un planeta rocoso en órbita. También pueden utilizar telescopios
para examinar directamente los planetas y obtener imágenes detalladas de sus superficies. Con este conocimiento, nosotros hombres de la Tierra podemos comenzar a explorar estos misteriosos cuerpos celestes con más precisión que nunca antes. No sabemos si encontraremos vida en otros planetas rocosos, pero ya es un paso importante hacia una comprensión mejorada de nuestro lugar en el cosmos y la naturaleza de nuestra propia existencia. Y así comienzan nuestras aventuras intergalácticas, buscando respuestas en las estrellas más lejanas y en los planetas rocosos que nos rodean. No sabemos lo que podremos descubrir, pero estamos abiertos a la idea de aprender más sobre nuestra propia historia y el futuro del universo. A continuación, exploraremos algunos ejemplos de planetas rocosos en nuestro sistema solar y más allá, para encontrar pistas que nos guíen en esta compleja búsqueda. A diferencia de los gigantes gaseosos, estos mundos de piedra y metal no solo nos brindan un vistoso espectáculo, sino que también pueden ser la llave para descubrir vida extraterrestre. Imagínese un planeta como la Tierra, con su superficie rocosa, su atmósfera aérea y el ambiente perfecto para el desarrollo de la vida compleja. Aquí se encuentra la Tierra, pero ¿quién sabría que en nuestra propia galaxia existen planetas rocosos que son mucho más antiguos? Los planetas rocosos son formados a partir del mismo material como el Sol, pero su tamaño y composición son muy diferentes. Estos mundos se dividen en dos grandes categorías: terrestres o superterrestres. Los terrestres son los más similares a la Tierra, con una masa aproximada de 5 veces mayor que la nuestra y un tamaño similar. Sin embargo, los superterrestres pueden ser hasta 10 veces más grandes que nuestro planeta, con suficiente gravedad para mantener un ambiente de vida compleja. A pesar de estas diferencias, los planetas rocosos tienen mucho en común con la Tierra. Una característica espectacular es que pueden tener agua líquida en su superficie, lo que hace más probable el desarrollo de vida compleja. Además, las órbitas de los planetas rocosos son estables, lo que significa que se encuentran en zonas habitables donde la temperatura es adecuada para el agua líquida y otros elementos vitales para la vida. Por último, los planetas rocosos también pueden contener recursos naturales preciados como el carbón, oro, hierro y uranio. Estos recursos son esenciales, no solo para nuestra supervivencia, sino también para avanzar tecnológicamente. Para avanzar tecnológicamente. Aquí está la tensión narrativa. La búsqueda de los planetas rocosos más habitables en el universo nos llevará a explorar nuevos territorios y descubrir mundos que podrían ser nuestra segunda casa. Esta es solo una pequeña parte del enorme misterio que representan los planetas rocosos. Aprendamos más en la próxima sección, donde explicaremos cómo identificar estos mundos gemelos de la Tierra. En los cielos exteriores, el misterio de la vida se esconde en planetas rocosos. Estos mundos desiertos y abrasadores, con sus superficies de piedra y metal, parecen aparentemente inhospitables para cualquier forma de vida. Pero hay algo en ellos que lo convierte en objetivos atractivos para los astrónomos de la búsqueda de vida. Aproximadamente el 75% de los planetas conocidos orbitan alrededor de estrellas similares al Sol y son de tamaño comparable al nuestro, pero se diferencian en composición y condiciones físicas. Los planetas rocosos, como la Tierra, Mercurio y Marte, tienen múltiples características que los hacen únicos y atractivos para la búsqueda de vida extraterrestre. En primer lugar, la mayoría de los gaseosos, como Neptuno y Urano, están compuestos principalmente por helio, hidrógeno y metano, mientras que los rocosos son más densos y tienen una composición de silicio, oxígeno y hierro. Este hecho hace que los planetas rocosos sean más similares a la Tierra en cuanto a su potencial para albergar vida. Además, los planetas rocosos poseen unas características geológicas únicas que pueden proporcionar refugios y hábitats favorables para la vida. Por ejemplo, la presencia de volcanes en Marte, que se han observado desde 2018 por telescopio espacial, indica una actividad geológica en curso. Esto puede significar
que Marte aún posee calor interno y por lo tanto podría tener agua líquida bajo su superficie. Pero la vida no necesariamente requiere una condición idílica para desarrollarse. En la Tierra, desde las profundidades del océano hasta los desiertos más inhóspitos, se han encontrado formas de vida resistente y adaptada a las duras condiciones. Así, si existe vida en Marte o en otro planeta rocoso, podría estar adaptada para sobrevivir bajo una variedad de circunstancias adversas. Pero los planetas rocosos no son infalibles. La Luna es un ejemplo notable de lo que sucede cuando un planeta rocoso pierde su atmósfera o se convierte en una lava caliente y desierta. Si algún planeta rocoso pierde su atmósfera, la presión y la temperatura podrían ser demasiado extremas para albergar vida, ya que es la atmósfera la que proporciona un buffer entre el espacio exterior frío e inhóspito y las condiciones más favorables de la superficie del planeta. Además, los planetas rocosos pueden sufrir impactos catastróficos por parte de cometas o asteroides que podrían causar daños irreparables en cualquier hábitat potencial para la vida. Este riesgo ha sido ampliamente estudiado y es una importante preocupación para los científicos que buscan vida extraterrestre. No obstante, la belleza y la misteriosidad de los planetas rocosos continúan llamando a nuestra atención. En ellos se encuentran posibilidades inciertas pero promisorias para la búsqueda de vida en el universo. Y aunque nosotros podemos solo observarlos desde lejos, esposamos nuestras esperanzas en encontrar alguna traza de vida que pueda confirmarnos que no somos solos en este vasto y maravilloso universo. Y así como los astrónomos buscan planetas rocosos que alberguen vida, también debemos buscarlo aquí en nuestra propia Tierra, porque la vida es una fuerza extraordinaria, capaz de adaptarse y sobrevivir bajo las circunstancias más adversas. Y quizás aquí, entre nosotros, se encuentre la clave para descubrir el secreto de los planetas rocosos. En el cosmos, la diversidad astronómica es un fenómeno sorprendente. A través del tiempo y el espacio, planetas rocosos se han formado en condiciones únicas que las han diferenciado de los gigantes gaseosos. Esos planetas rocosos, como la Tierra, Marte o Venus, son objetivos clave en nuestra búsqueda por vida extraterrestre. Su característica más relevante es su capacidad para retener líquidos en superficie, un requisito importante para el desarrollo de organismos complejos como los que habitan la Tierra. Pero ¿cómo es posible diferenciar a estos planetas de los gaseosos? Una analogía útil es compararlos con la taza y el café. Un planeta rocoso se asemeja a una taza llena. Tiene un núcleo sólido, una corteza y, por supuesto, una superficie sólida. En cambio, un planeta gaseoso es como la café en una taza vacía. Carece de superficie sólida y está compuesto principalmente por gas. A través de observaciones telescópicas, científicos han desarrollado métodos para identificar planetas rocosos a miles de años luz de distancia. Por ejemplo, si un planeta gira alrededor de su estrella en una órbita corta y elige, se puede suponer que es un planeta rocoso. Otro método común es usar la tecnología conocida como tránsito. Cuando un planeta pasa frente a su estrella, la luz de ésta se oscurece en un patrón característico, lo que permite a los astrónomos inferir la presencia de un planeta rocoso. Pero el método más preciso es analizar la composición química de los planetas y estrellas a través del espectro de luz visible que emiten. Si el espectro muestra características similares a las de la Tierra o Venus, podemos suponer con cierta seguridad que estamos frente a un planeta rocoso. Pero hay más desafíos por delante. Aun cuando podemos identificar planetas rocosos, es difícil evaluar si existen condiciones vitales en ellas. Por ejemplo, se sabe que Venus tiene una atmósfera corrosiva y temperaturas extremadamente altas, lo que dificulta la vida como la conocemos, pero no perdemos la esperanza. La búsqueda por vida extraterrestre sigue siendo un desafío atractivo para los científicos y el público en general. Con nuevas tecnologías y métodos,
podemos descubrir mundos que pueden albergar vida, e incluso encontrar respuestas sobre nuestro propio planeta y su futuro. Ahora mismo, equipos de científicos se preparan para lanzar nuevos telescopios espaciales como el James Webb Space Telescope, que podría revelar mundos rocosos distantes en detalle nunca antes visto. El secreto de los planetas rocosos sigue siendo un misterio a descifrar, pero con la ayuda de las tecnologías modernas y la pasión por el conocimiento, podemos acercarnos cada vez más a descubrirlo. En un universo lleno de misterios, planetas rocosos son la clave para abrir puertas a nuevas comprensiones y posibles descubrimientos que pueden cambiar nuestra visión del mundo. Los planetas rocosos, al contrario de los gaseosos, tienen un carácter sólido con el cual podemos identificarlos, aunque no son fáciles de encontrar en la infinita oscuridad del espacio. Su presencia no es solo una sorpresa para nuestra mente. También es una sugerencia de que podrían existir otras condiciones perfectas para el origen y desarrollo de vida. Los planetas rocosos como Marte, Mercurio o la Luna presentan superficies rocosas y sólidas debido a que sus atmósferas son delgadas o inexistentes. A su vez, están cubiertas por impactos de meteoritos, cráteres profundos y valles secos que parecen un mapa de la historia solar. Pero no es solo su aspecto lo que hace único a los planetas rocosos, sino también el contenido interior. El estudio del material en su interior puede darnos pistas de cómo se formaron y evolucionaron. Los planetas rocosos poseen una densidad mayor debido al alto porcentaje de material compacto en su interior, lo cual sugiere que pueden ser similares a los meteoritos. Existe también un tipo especial de planetas rocosos llamados terrestres del tamaño de la Tierra, como nuestro planeta natal. Estos poseen una atmósfera rica en oxígeno, lo cual les da vida a posibles ecosistemas y potenciales organismos vivos. Aún así, los planetas rocosos no son únicamente similares a la Tierra. Por ejemplo, Mercurio tiene una superficie de metal líquido en su centro. Una superficie de metal líquido en su centro. Se cree que es el planeta más caliente del sistema solar debido a que se encuentra muy cerca del Sol, donde la radiación supera los 700 grados Fahrenheit. 375 grados Celsius. Este planeta también posee un día de solo 59 días terrestres y una noche igual de corta. El estudio de los planetas rocosos es crucial para la búsqueda de vida en el universo. Estos no son solamente objetivos del cielo, sino también planetas que pueden tener las características necesarias para soportar vida extraterrestre. A medida que avanza la tecnología y la astronomía, la investigación sobre los misterios de los planetas rocosos continúa a atraer a más científicos y entusiastas en busca de nuevos descubrimientos y conocimientos. La búsqueda de vida en el universo no es solo una ambición humana, sino también la investigación por comprender cómo podríamos ser parte de algo mucho más grande. Y con cada nuevo planeta rocoso que se encuentra, nos acercamos a respuestas que pueden cambiar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. En los confines profundos del espacio, planetas rocosos esparcen su luz brillante, como joyas preciosas en el infinito oscuro. A continuación, nos adentraremos en el mundo misterioso y apasionante de estos mundos de roca, que tienen una importancia fundamental para nuestra comprensión del universo y la búsqueda de vida extraterrestre. Para empezar, debemos recordar que los planetas rocosos se diferencian drásticamente de los gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno. Los primeros poseen superficies sólidas y su estructura interna está dominada por rocas y metales en lugar de gas. Su tamaño también es mucho más similar al de la Tierra que a los planetas gaseosos. Esto no solo nos permite entender sus propiedades físicas y dinámicas con mayor claridad, sino que también aumenta nuestra oportunidad para encontrar exoplanetas rocosos y la posibilidad de vida en ellos. Una analogía útil para entender los planetas rocosos es considerarlos como grandes piedras flotando en el infinito. Estas piedras tienen diferentes tipos, cada una con sus propias características y reglas.
Al igual que en la Tierra, pueden encontrarse montañas y valles, desiertos y bosques. Sin embargo, las condiciones en los planetas rocosos extraterrestres pueden ser mucho más extremas que en nuestro planeta natal. Este misterioso mundo de piedras en el espacio no es fácil de explorar, pero existen métodos para identificarlos y establecer contacto con ellos. Uno de los primeros pasos es a través del análisis de la luz emanada por los planetas rocosos, ya que sus patrones de reflexión pueden dar pistas sobre su composición química. Además, medidas precisas de la masa y el diámetro de un planeta pueden permitir inferir su densidad y estructura interna. Sin embargo, identificar planetas rocosos no es una tarea fácil, ya que la mayoría se encuentran ocultados detrás de nubes de polvo o en sistemas estelares muy brillantes. Sin embargo, con nuevas técnicas y observaciones avanzadas, científicos como nosotros podemos aventurarnos en esta exploración celeste para descifrar los secretos que guardan estos mundos inusuales. Mientras nuestras sondas espaciales viajan hacia nuevos planetas rocosos, es necesario mantener la expectativa de encontrar exoplanetas similares a la Tierra. Esto no solo nos proporcionaría evidencia para apoyar la existencia de vida extraterrestre, sino que también ayudaría a comprender más profundamente nuestro propio planeta y su lugar en el universo. El descubrimiento de planetas rocosos es una búsqueda impulsada por la curiosidad humana y el deseo de conocer más acerca del mundo que nos rodea. A medida que continuamos explorando estos mundos, podremos expandir nuestra comprensión del universo y abrazar nuevas perspectivas sobre nuestro propio destino en la galaxia. Teniendo esto en cuenta, nos dirigimos hacia el siguiente capítulo de nuestra exploración. Cómo los planetas rocosos pueden formarse y cómo se han vuelto un objetivo prioritario para la búsqueda de vida extraterrestre. Planetas rocosos. Nuevos mundos inexplorados que aún no han sido recorridos por nuestras naves espaciales, pero los que ya nos intrigan y nos desafían con sus misteriosos orígenes. Porque, mientras que los planetas gaseosos como Júpiter o Saturno son gigantes de gas, hielo y polvo, los rocosos son los que más parecen a nuestra Tierra, lo que nos hace pensar en la posibilidad de vida. Aquí es donde comienza una de las preguntas más importantes sobre la exploración espacial. ¿Por qué no todos los planetas se forman como el Sol y la Tierra? ¿Por qué algunos son grandes gaseosos, mientras otros son pequeños y rocosos? Los planetas rocosos se formaron a partir de materiales más densos que los de los planetas gaseosos. Cuando el Sol nació, se creó una espiral de polvo y gas alrededor de él. Al enfriarse y contracción, las partículas más grandes comenzaron a caer hacia el interior, donde se concentraron para formar los planetas mayores, mientras que las más ligeras permanecieron en la parte exterior, donde se convirtieron en los planetas gaseosos. Pero esto no es todo. Los planetas rocosos también pueden ser diferentes según su posición orbital y la cantidad de material que recibieron durante su formación. Esto puede explicar por qué algunos son mucho más grandes o pequeños que la Tierra, como Venus o Marte. Sin embargo, la mayoría de los planetas rocosos se encuentran en el sistema solar exterior. ¿Por qué esto? Es posible que sea una cuestión de tiempo y espacio. Al formarse, los planetas rocosos estaban más cerca del Sol y eran objeto de fuertes vientos solares que arrastraron parte de su atmósfera hasta el espacio. A medida que se alejaron del Sol, sus atmósferas podrían haberse reforzado, pero también podrían haber sido desgastadas por los constantes impactos de asteroides. Aquí es donde entra la búsqueda de vida. Los planetas rocosos más similares a la Tierra son nuestra mejor opción para encontrar formas de vida no humanas. Si se encuentra agua en un planeta rocoso, podría existir la posibilidad de que haya vida allí. Por lo tanto, es vital que continuemos explorando los planetas rocosos y buscando signos de vida. Pero esto no es una tarea fácil. Los planetas rocosos son mucho más pequeños que la Tierra, y por lo tanto se ven muy lejos desde la Tierra. Aún así, con telescopios avanzados como el James Webb Space Telescope, podemos detectar planetas rocosos y determinar si tienen signos de vida. A medida que nos acercamos a los planetas rocosos en nuestras naves espaciales,
Tendremos la oportunidad de investigarlos y descubrir sus misteriosos orígenes. Es una tarea enorme, pero una que vale toda la pena. La exploración espacial es una búsqueda de conocimiento y sabiduría. Desde que hombre anduvo por primera vez en la Luna, hemos avanzado mucho en nuestra comprensión del universo. Pero todavía hay muchos misterios que resolver y planetas rocosos para explorar. En Cosmos sin Límites, nos enorgullece estar contigo en esta fascinante búsqueda de conocimiento y ayudarte a descubrir el universo. Sigue con nosotros, porque hay mucho más por venir. En nuestro viaje por el cosmos, encontramos que los planetas rocosos son mucho más comunes que los gaseosos. Estas esferas de roca y metal sólido son, en verdad, la mayoría de los planetas conocidos, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hace diferentes a estos planetas de los gaseosos? Para responder a esta pregunta, debemos ir hacia atrás hasta el principio del universo. Aproximadamente 4.6 billones de años atrás, la mayoría de los elementos más ligeros se habían dispersado por el cosmos en lo que ahora llamamos el Big Bang. Sin embargo, los elementos más pesados, como hidrógeno, helio y carbono, permanecieron juntos al centro de las nebulosas de formación estelar. Estos elementos fueron fusionados en los núcleos estelares para crear elementos aún más pesados, incluidos los elementos necesarios para la vida como conocemos, silicio, oxígeno y azufre. Cuando las nebulosas se convirtieron en planetas, los gaseosos se formaron cuando los elementos más ligeros se desplomaron desde el centro hacia el exterior. Los planetas rocosos se formaron alrededor de los núcleos estelares, donde los elementos más pesados fueron dispersados primero. ¿Por qué esto es relevante para la búsqueda de vida? Imagina un planeta gaseoso como Júpiter, con una atmósfera gruesa y muy caliente. Bajo su superficie se encuentra un núcleo rocoso que podría ser como la Tierra, pero aún desconocida debido a las capas de gas que la cubren. Ahora, si tenemos un planeta rocoso, como la Tierra o Marte, sus características son más claras y más fáciles de estudiar. Además, los planetas rocosos tienen la posibilidad de albergar agua líquida en su superficie, lo que es crucial para la existencia de vida como conocemos ella. Además, los planetas rocosos pueden ser mucho más pequeños que los gaseosos, lo que significa que son más fáciles de detectar desde la Tierra. Por ejemplo, nosotros podemos ver Marte con nuestros ojos desnudos a simple vista, mientras que Júpiter no puede verse sin telescopio. Esto hace a los planetas rocosos perfectos para la búsqueda de vida en el espacio, pero aún existen misterios y preguntas por responder sobre estos planetas rocosos. ¿Cómo se originaron vida en la Tierra? ¿Y es posible que haya otra vida en otros lugares? Para entender esto, nosotros deberemos seguir explorando y aprendiendo más sobre los planetas rocosos y cómo pueden ser el hogar de nuevas formas de vida. La siguiente sección del documental explorará en detalle la historia de Marte, un planeta rocoso que ha sido objeto de mucha discusión reciente sobre la búsqueda de vida. Sigue con nosotros para entender más sobre este misterioso planeta. En la profundidad infinita del universo, se esconde un misterio que nos fascina. Los planetas rocosos, los refugios potenciales de vida extraterrestre. Estos planetas son más allá de lo que parece, un mundo extraño y lleno de enigmas. A diferencia de los gigantes gaseosos que dominan nuestro sistema solar, los planetas rocosos tienen una densidad similar a la de la Tierra. Esto significa que sus cuerpos están compuestos principalmente por materiales sólidos, como rocas y metales. La Tierra no es única en este aspecto. Entre los miles de exoplanetas descubiertos hasta el momento, muchos también son rocosos. La mayoría de ellos orbitan estrellas similares a nuestra propia Sol. Sin embargo, la vida como la conocemos se desarrolla exclusivamente en planetas rocosos terrestres. ¿Por qué? El secreto está en la interacción única entre los diversos elementos de estos mundos. La combinación del agua líquida, una atmósfera primaria y condiciones climáticas favorables ha creado un hábitat perfecto para el desarrollo de una variedad de formas de vida. Los planetas rocosos también se caracterizan por su forma más irregular en comparación con los gigantes gaseosos esféricos. Esto no solo les da una apariencia única, sino que también podría ser un indicio de la existencia de masas internas que influyen en su forma. Además,
Los planetas rocosos se forman a partir de la acumulación de polvo y rocas en el disco protoplanetario de una estrella. Debido a esta evolución compleja, pueden tener una mayor diversidad química que los gigantes gaseosos sencillos. Sin embargo, no todos los planetas rocosos son iguales. Algunos pueden estar cubiertos por una capa de hielo o lava, mientras que otros podrían tener un ambiente extremadamente hostil. La búsqueda de vida en estos mundos requiere encontrar aquellos con condiciones adecuadas y estudiar cuidadosamente sus características únicas. La búsqueda de planetas rocosos habitable es un desafío complejo que exige tecnología avanzada y un gran esfuerzo internacional. Sin embargo, con cada descubrimiento nuevo, estamos acercándonos al misterio de los planetas rocosos y el secreto de la vida en el universo. La próxima sección nos llevará más allá del conocimiento actual, explorando cómo la tecnología moderna nos ayuda a detectar planetas rocosos lejanos y cómo podríamos estudiar sus posibles habitantes. En el infinito abismo de la oscuridad, un misterio hermético sigue ocultándose entre las estrellas más lejanas. Un secreto que nosotros, los exploradores celestiales, hemos dedicado nuestra vida a descifrar: los planetas rocosos. En el cosmos se encuentran dos clases principales de planetas: gaseosos y rocosos. A pesar de que la mayoría de ellos permanecen inertes y desierta, los planetas rocosos son las piedras preciosas del sistema solar, con un lujurioso esplendor que sigue aún por descubrirse. ¿Por qué son tan extraños? ¿Cómo se diferencian de sus hermanos gaseosos? Los planetas rocosos están hechos principalmente de silicatos, minerales similares a los que conforman la Tierra, la Luna y Mercurio. Esto les confiere una densidad superior, lo que permite tener masa y volumen significativos comparado con los gigantes gaseosos. Un ejemplo de planetas rocosos son los planetas terrestres internos del sistema solar: la Tierra, Venus y Marte. Estos mundos se caracterizan por tener una superficie sólida, cráteres, volcanes, masas, continentes y atmósferas finas. A diferencia de los gaseosos, como Júpiter e Urano, los planetas rocosos no poseen campos magnéticos fuertes. Por eso, su superficie es expuesta a las radiaciones cósmicas, lo que tiene efectos devastadores sobre la vida y el clima en sus respectivas atmósferas. ¿Cómo se pueden identificar estos misteriosos planetas rocosos? La clave está en su espectro, una representación gráfica de la luz emitida o reflejada por un objeto celeste. Cada elemento químico tiene su propio espectro único, como los colores del arco iris que forman cuando la luz pasa a través de una gota de agua. En el caso de los planetas rocosos, el espectro revela la presencia de compuestos minerales que son comunes en la Tierra y otros mundos rocosos, como el óxido de hierro, feo y los silicatos. Siox. Esto es una pista clara de que un planeta es rocoso. Los planetas rocosos son mucho más que una simple curiosidad. Ellos son las más probables candidatas a albergar vida extraterrestre en el sistema solar. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen atmósferas finas, un requisito esencial para el desarrollo de vida tal como lo conocemos. Muy suave. Además, muchos planetas rocosos poseen agua líquida en su superficie, una condición crucial para el origen y el desarrollo de la vida. Los astrónomos están especialmente interesados en Marte, el planeta rocoso más cercano a la Tierra, debido a que posee agua y un clima que es similar al de la Tierra hace miles de millones de años. En los próximos años, las misiones exploratorias como Mars Rover, ExoMars y Mars Sample Return esperan descubrir más sobre este planeta rocoso hermoso e intrigante. A medida que nos acercamos a Marte, también estamos abriendo la puerta a la búsqueda de vida en otros planetas rocosos lejanos. Este es solo el comienzo de una búsqueda de por vida en los planetas rocosos, y hay mucho que nos queda por descubrir. El secreto del origen de la vida se encuentra aún más allá de las estrellas. Y así, siguiendo la voz del saber y el amor hacia la exploración, nosotros seguiremos llevando los conocimientos sobre la naturaleza, en esta pequeña esfera que llamamos hogar.
Aunque sea un viaje infinito, cada nuevo descubrimiento nos trae más cerca de revelar el misterio de la vida, del universo y del sentido mismo de nuestra existencia. En el cosmos infinito, una clase de planetas esencialmente diferente ha atraído la atención científica: los planetas rocosos. A diferencia de los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, estos mundos sólidos comparten características que los hacen más similares a nuestra propia Tierra. Los planetas rocosos pueden dividirse en dos grupos principales: terrestres y gigantes de hielo. Los primeros, con su tamaño comparable al de la Tierra o menor, se encuentran en el interior del sistema solar y comprenden nuestra propia planeta, además de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y los planetas enanas Ceres y Plutón. Los segundos, más grandes y que incluyen al gigante de hielo Encelado y a Titán, son el dominio de las regiones exteriores del sistema solar. La importancia de los planetas rocosos radica en sus potenciales habitables. Al contrario que los gaseosos, estos planetas poseen condiciones ambientales favorables para la aparición de vida. Sus densas atmósferas protegen de la radiación solar, y algunos presentan evidencias de agua líquida en su superficie, esencial para la biosfera terrestre. Aunque muchos planetas rocosos son similares a nuestra Tierra en tamaño y composición, sus diferentes órbitas los hacen objetivos interesantes para la investigación astronómica. Los planetas que orbitan más cerca del Sol, como Mercurio o Venus, presentan temperaturas extremas, lo que dificulta la posibilidad de vida. Por el contrario, los planetas enanas como Ceres y Plutón se encuentran demasiado alejados del Sol para mantener agua líquida en su superficie, aunque sus satélites pueden ser un refugio para una posible biosfera. Además de la Tierra, el planeta más interesante para la búsqueda de vida entre los planetas rocosos es Marte. La roja y desolada superficie martiana ha sido objeto de estudio constante por parte de los astrónomos, ya que presenta evidencias de agua líquida en su pasado. Además, las exploraciones recientes han revelado indicios de que el planeta pudo haber albergado vida en algún momento de su historia. Para identificar planetas rocosos en el espacio exterior, los astrónomos utilizan diferentes herramientas y métodos. El telescopio espacial Spitzer, por ejemplo, ha sido crucial para la detección de agua líquida en estas superficies extraterrestres a través del análisis de las bandas espectrales que emiten las moléculas hidratadas. El regreso de la exploración humana al espacio y la colonización posible de otros mundos rocosos están en el horizonte cercano, y lo envía a La investigación continua es clave para entender mejor los misterios que se ocultan en las profundidades del cosmos y para encontrar nuevas formas de vida en nuestro propio planeta o en otros planetas rocosos. Solo a partir de la exploración científica sabremos si somos solitarios en el universo o si compartimos este lugar con otras formas de vida. El secreto de los planetas rocosos es una clave para responder esta pregunta fundamental. ¿Estamos solos o no? En la profundidad de nuestro universo, planetas rocosos son las joyas preciosas escondidas entre estrellas brillantes y nebulosas. Un misterio que nos ha atraído durante milenios. ¿Dónde pueden encontrarse los elementos necesarios para la vida? En nuestro viaje por el sistema solar, hay 6 planetas rocosos en total: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, la Luna y Ceres. Aunque sus características varían ampliamente, comparten un elemento común: tienen una densidad similar a la de los minerales y metales comunes en la Tierra. ¿Por qué estos planetas son diferentes a los gaseosos? Imagina tu alma como un globo inflado con helio, ligero y sin forma definida. Ahora, considera una piedra dura, densa y compacta. Aquí está la diferencia fundamental entre planetas rocosos y gaseosos. La primera se parece más a la piedra que al globo de helio. Para identificar estos misteriosos planetas, los astrónomos utilizan una combinación de observaciones visuales y datos recogidos por sondas espaciales. Una vez detectados, se pueden estudiar detalladamente para comprender cómo evolucionaron y cuáles son sus posibilidades de albergar vida.
El estudio de los planetas rocosos es una pista clave en nuestra búsqueda por otros mundos habitables, tales como Marte, donde se han encontrado evidencias intrigantes de antiguas corrientes de agua y posibles signos de vida. Sin embargo, el descubrimiento reciente del exoplaneta rocoso TRAPPIST-1e, orbitando en torno a una estrella fría, abre nuevas perspectivas en nuestra búsqueda por un refugio planetario a medio camino entre la Tierra y las estrellas. El secreto de los planetas rocosos todavía está a punto de ser revelado. A medida que continuamos avanzando en nuestras tecnologías y exploraciones, cada vez más se nos acerca la respuesta. ¿Dónde podemos encontrar vida extraterrestre? El futuro es cercano. En un universo vasto y desconocido, existen mundos almohadillados de rocas, planetas que comparten mucho con nosotros y que podrían ser la llave a la respuesta más profunda de todo. ¿Hay vida en el universo? Los planetas rocosos, como nuestra propia Tierra, Mercurio, Venus, Marte y los exoplanetas que orbitan alrededor de estrellas distantes, no son solo lugares inhóspitos y desolados. Son mundos de misterios, aún por descubrir, y teorías, aún por probar. Los planetas rocosos difieren drásticamente de los gaseosos, como Júpiter o Saturno, que consisten en gran parte en hidrógeno y helio. Mientras que estos gigantes gasosos tienen atmósferas densas y temperaturas altas, los planetas rocosos tienen una atmósfera más delgada y temperaturas que van desde frías a calientes, dependiendo de la distancia a su estrella. Una analogía sencilla para comprender esta diferencia es imaginar un globo inflado hecho de hule y otro hecho de roca. El primero será más grande, más liviano y más frágil que el segundo. De la misma manera, los planetas gaseosos son mucho más grandes que los planetas rocosos y tienen una densidad mucho menor. Pero la diferencia más importante entre estos dos tipos de mundos es su posibilidad para alojar vida. Los planetas gaseosos, con sus atmósferas y temperaturas exóticas, son difíciles de estudiar y no parecen ser los lugares idóneos para la formación de vida. En cambio, los planetas rocosos, especialmente aquellos que están en la zona habitable de su sistema estelar, tienen el potencial para alojar un ecosistema complejo y adaptable, similar al que se encuentra en nuestra propia Tierra. El porqué de esta diferencia radica en las condiciones necesarias para la formación de planetas. Los gigantes gaseosos se forman a partir de núcleos rocosos mucho más pequeños, que luego acumulan una gran cantidad de hidrógeno y helio, mientras que los planetas rocosos se forman a partir del colapso de una nube de gas y polvo. Esto hace que los planetas rocosos tengan un núcleo más compacto y denso, así como una corteza más sólida. Sin embargo, identificar un planeta rocoso en el espacio exterior no es una tarea fácil. Aunque las sondas espaciales modernas como Kepler han descubierto miles de exoplanetas en sus órbitas estelares, solo unos pocos se consideran planetas rocosos o posibles hogares de vida. Para identificar un planeta rocoso, los científicos buscan signos específicos que indican su composición y condiciones climáticas. Estos signos incluyen el tamaño y la masa del planeta, así como el color y la temperatura de su atmósfera. La identificación de un planeta rocoso es una etapa crucial en la búsqueda de vida extraterrestre, ya que estos mundos tienen el potencial para alojar ecosistemas complejos y adaptables, similar a los que se encuentran en nuestra propia Tierra. Pero hay mucho más que aprender sobre los planetas rocosos, y la búsqueda continúa. Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos un paso más cerca de la respuesta a una pregunta que ha intrigado a la humanidad por miles de años. ¿Hay vida en el universo? El secreto de los planetas rocosos sigue siendo uno de los misterios del espacio. Pero con cada nuevo descubrimiento y cada nueva investigación, la respuesta nos acerca un paso más cerca. Siendo parte de esta búsqueda, nos hacemos testigos de una aventura que supera las fronteras de nuestro sistema solar. Una exploración que nos permite comprender mejor nuestra propia Tierra y el universo en el que vivimos. En el infinito cosmos que nos rodea, donde la variedad es la norma, existen dos tipos principales de planetas: los rocosos y los gaseosos. Aunque ambos son hermosa evidencia del gran espectáculo natural que ofrece nuestra galaxia,
Los primeros son las estrellas del escenario para la búsqueda de vida extraterrestre. Los planetas rocosos, como nuestro propio hogar, la Tierra, tienen superficies sólidas y una atmósfera más o menos densa. Son el resultado de la evolución de un planeta terrestre a medida que éste se enfría y se hace más grande. Su formación implica la presencia de agua, minerales y elementos importantes para el desarrollo de vida. Pero, ¿por qué los planetas rocosos son diferentes a sus contrapartes gaseosas? En primer lugar, sus características físicas les permiten albergar una atmósfera más densa y estable, lo que facilita la formación de un clima propicio para el desarrollo de vida. Además, su superficie sólida es un soporte ideal para la formación de montañas, valles y otros elementos geológicos que pueden ocultar aún hoy en día misteriosa y desconocidos. Pero, ¿cómo saber si un planeta rocoso podría albergar vida? El primer paso es identificarlas en el cielo nocturno, una tarea que ha sido posible gracias a la ayuda de telescopios y otras herramientas tecnológicas. Una vez localizados, los astrónomos intentan determinar su composición química y buscar señales que indiquen la presencia de agua líquida. Sin embargo, detectar vida en un planeta rocoso no es una tarea fácil. Se necesita un equipo de ingeniería y ciencias complejo que aún no existe, así como años de investigación para analizar las muestras recogidas de los planetas más interesantes. Pero no nos desanimemos. A medida que avanzamos en nuestra búsqueda de vida, cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad. Y aunque la respuesta al enigma del origen de la vida y su dispersión por el cosmos siga siendo una misteriosa y abiertamente poética cuestión, la búsqueda de nuevas vidas en el cielo nocturno nos ofrece un espectáculo cósmico que nunca podremos olvidar. Y así, al final del día, siempre recordemos que somos parte integral del gran juego cósmico que nos rodea. Aunque la vida parezca una rareza en el cosmos, cada uno de nosotros tiene un papel importante en su continuidad y evolución. Solo cuando compartimos nuestra admiración por el universo, podemos apreciar la belleza del misterio que lo rodea y buscar con corazón y esencia cósmica las respuestas a preguntas que nos preocupan desde la antigüedad. Adiós, amigos. Continuemos explorando el cosmos sin límites. ¿Qué descubrimientos tengamos para nosotros en este nuevo viaje por el espacio?